Voy a empezar con una pregunta mogollón de sencilla, ¿vale? Fácil, fácil, o sea que no os preocupéis. ¿Dios es una especie de anciano honorable, lleno de amor y bondad, incapaz de hacer daño a una mosca? ¿O Dios es ira santa y terrible y hará justicia arrasando a sus enemigos hasta que queden por estrado de sus pies? Yo pienso que esta pregunta no se trata de lo que yo creo o de lo que yo pienso. Creemos que la Biblia es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Nos muestra quién es Dios, tal cual, y nos muestra quiénes somos nosotros mismos, tal cual. No podemos ni debemos recortar nada de lo que dice en la palabra. No podemos tomar aquello que nos gusta y que nos conviene y pasar por alto aquello que no nos gusta o que no nos conviene. Dios es quien es. Y yo le ruego hoy especialmente que me conceda el enorme privilegio de hacer justicia a quien es Él de verdad. Continuamos con la serie de predicaciones en el libro de Daniel y ya hemos llegado al capítulo 9, así que podemos abrir nuestras Biblias para leerlo. Hoy nos toca el pasaje que va desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y yo voy a leer en Reina Valera del 95 como lo suelo hacer. Daniel capítulo 9, versículo 1 dice así: En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Daniel ya es mayor, y me gustaría que te lo imaginaras así, que te hagas tu imagen mental de un Daniel ya mayor. Estamos hablando de 85 años, puede ser, tal vez, o sea, un Daniel mayor, ¿vale? Y dice que, bueno, sabemos que Daniel, lo hemos leído en el libro, ha tenido a lo largo de su vida una serie de revelaciones proféticas, muy raras, por cierto, algunas de ellas. Se te escapan los dedos de contar cuernos en las cabras, dices, no pueden tener tantos. Pero Daniel sabe una cosa importante y es que él no es el único al que Dios ha dado revelaciones a lo largo de la historia. Así que Daniel está inquiriendo diligentemente en las profecías que Dios ha dado a otros profetas. Y concretamente está leyendo las del profeta Jeremías, el cual anunció cosas de parte de Dios que se cumplieron palabra por palabra. Pero también anunciaba una duración de 70 años, tras la cual él visitaría a su pueblo, despertaría en ellos su buena palabra y los haría volver. Entonces Daniel está investigando en eso. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. ¿Qué respuesta más natural es al estudio de la Biblia? La oración. En realidad deben ir necesariamente de la mano y no se pueden dividir. Porque si separamos una cosa de la otra, ¿cómo vamos a orar conforme a lo que es la voluntad de Dios, que es lo que tenemos que hacer, si desconocemos profundamente cuál es la voluntad de Dios? Y por otro lado, ¿cómo vamos a estudiar la Biblia con diligencia y queriendo que provoque algo en nosotros y no responder de manera natural desde nuestro corazón a nuestro Dios? Alabándolo y adorándolo cuando lo que nos dice la palabra nos lleva a alabarle y adorarle. Humillándonos y arrepintiéndonos cuando lo que dice la palabra nos lleva a humillarnos y arrepentirnos. O cargándonos de esperanza o pidiendo fortaleza cuando así lo demanda. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Confusión de rostro es un sinónimo de vergüenza. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza.
que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es, Jehová, la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho y nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos actuado impíamente. Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, para entender muchas de las cosas que Daniel está comentando en esta oración y en este pasaje, es bastante relevante entender que lo está haciendo a la luz del contexto de un pacto. Un pacto. Un pacto es una especie de contrato, si así lo prefieres, que eso lo conocemos mejor. Entonces, en un contrato, una de las partes se compromete a algo y la otra de las partes también se compromete a algo, ¿no? Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, hizo un pacto con ellos, hizo un pacto con el pueblo. Daniel está haciendo referencias constantes a lo largo del pasaje acerca de ese pacto. Versículo 4, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Versículo 11, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Se ha cumplido la palabra, dicen otras, y referencias particulares a condiciones particulares del pacto, como no hemos escuchado a los profetas y no hemos implorado el favor de Dios ni nos hemos arrepentido, que son referencias explícitas a cláusulas de ese pacto. El pacto de Dios con Israel, muy resumido, es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En eso consiste el pacto. Y dentro de ese pacto de obras se establece que Dios mandaría sus bendiciones si el pueblo vivía en conformidad con su ley, o sus maldiciones si el pueblo vivía en disconformidad con su ley. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que en épocas en las que el pueblo se apegó a la voluntad de Dios, tuvo victorias sobre sus enemigos, hubo lluvias, prosperidad, gozo, paz y triunfo. Y también vimos que cuando se olvidaba de su Señor, de su pacto, de su ley, e iba detrás de otros dioses, Dios les entregaba en manos de sus enemigos, los convertía en el hazmerreír de las naciones, no los acompañaba en sus batallas ni les daba prosperidad a sus tierras. Es importante tener en cuenta que este pacto es comunal, no sabía muy bien cómo decirlo, ¿vale? Como grupal, como corporativo, no sé cómo decirlo, comunal, creo que es la mejor de las definiciones. Es decir, es para el pueblo en general, no es para las personas individualmente, es un pacto con el pueblo. Y sí, había hombres fieles, como Daniel,
en medio de una generación que no lo era, que tenían que sufrir la maldición exactamente igual que todos los demás. Y sí, había gente impía que vivió años gloriosos de la historia de Israel y se benefició de las bendiciones. También es importante entender que es un pacto con su pueblo, lo hace con su pueblo. No es válido a priori para cualquiera. Dios no se ha comprometido por pacto a enviar maldición a cualquier individuo que viva en una gran disconformidad con su ley. Hay grandes pecadores que, sin embargo, viven muy bien. De eso se hacía eco Asaf, el salmista, en el Salmo 73, ¿no? Se hallaba perplejo porque veía que los impíos prosperaban y no pasaba absolutamente nada. No están en el pacto. Y luego su trascendencia es terrenal. No se está hablando del perdón de los pecados ni se está hablando de la vida eterna. Las bendiciones y las maldiciones a las que se refiere giran en torno a lo social, a lo económico, a lo político y lo militar. Pero ojo, cuidado, ojo, cuidado. Estos pactos comunales y terrenales son un símbolo brutal, brutal. Una advertencia respecto a la trascendencia que tiene la santidad de Dios y también a nuestra miserable condición. Son un llamado al arrepentimiento individual, el de cada uno de nosotros, y a la fe en que Dios puede perdonar al que se arrepiente en un plano eterno, que va más allá de nuestra vida aquí. Dios llevaba siglos siendo extremadamente paciente con el pueblo, en esa dinámica que tenían de ahora sí, ahora no, y retardando su castigo, y esperando, y advirtiendo a su pueblo a través de los profetas. Pero el pueblo, en el mejor de los casos, en el mejor, ignoraba a los profetas. En el peor, se cargaba a los profetas. Y en lugar de escucharles, preferían escuchar a sus propios profetas, que le decían paz, paz, como dice Jeremías, pero no había paz. Y no les culpo, ¿quién no? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿A quién le gusta escuchar a Benjamín hablar del texto de Juan de para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados? Que dan ganas de decir que lo has dicho 30 veces, que te calles, que no me lo digas más, porque duele, porque pica. Al final el pueblo no escuchó a los profetas y acabaron sufriendo las consecuencias y viviendo un mal que, en palabras de Daniel, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Bueno, me imagino que el que lo vive, lo vivirá de manera como que... Pero ojo, los dulces cantores de Israel, llorando por los ríos de Babilonia, escribieron un salmo al que yo me he referido mucho al hablar del libro de Daniel, y concluyen su salmo diciendo de los babilonios: ¿quién te diera que tus hijos fueran estrellados contra la peña? Los dulces cantores de Israel. ¿Qué tuvieron que ver sus ojos? ¿Qué tuvieron que sentir sus corazones para desear algo tan horrible y tan injusto como que sus hijos sean estrellados contra la peña? Daniel vivió aquella desolación en carne propia, no es un espectador. Él sufrió las consecuencias. Hemos visto ya cómo aquellas circunstancias en la primera deportación lo llevaron hasta Babilonia, y hemos visto que su situación allí era realmente asquerosa, asquerosa. Y sin embargo, en medio de esta oración que nace del corazón de Daniel, él reconoce algo chocante e insólito. Afirma: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza. Tú eres justo. Nosotros hicimos el pacto. Si tú quieres de otra manera, nosotros firmamos el contrato. Tu misericordia es para los que te aman y guardan tus mandamientos, pero nosotros no te hemos amado y hemos quebrantado tu ley. Ha caído sobre nosotros, por tanto, la maldición anunciada, y eso ha sido justo por tu parte. Hay una película que se llama Cadena Perpetua. No sé cuántos de vosotros la habréis visto. El protagonista, Andy Dufresne, en la prisión de Shawshank, está hablando con otro preso
y el otro preso, del cual, lo siento, no recuerdo el nombre, le pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Y él, haciéndose eco de una frase hecha que se utilizaba mucho en la prisión, dice, mi abogado la pifió. Mi abogado la pifió. Todos somos inocentes en Shawshank. ¿No lo sabías? Y me parece un resumen muy gráfico del espíritu de nuestro tiempo. En nuestro tiempo todos tendemos a pensar que somos víctimas de los errores de otros, pero nunca nos reconocemos como culpables. Daniel dice, no hemos escuchado a tus profetas, no nos hemos arrepentido, hemos endurecido nuestro corazón, por tanto, tu castigo es justo. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta personal a ti. ¿A ti te parece justo el castigo de Dios? Hace unos días mi hijo me preguntaba, papi, ¿por qué mueres cuando te crucifican? Y dije, no te entiendo, Mateo, ¿a qué te refieres? Dice, sí, te clavan clavos en las manos y te clavan clavos en los pies, pero eso no te mata. ¿De qué te mueres? Y recordaba una predicación de Andy en la que lo explicaba con todo lujo de detalles. Te ahogas, decía, te ahogas. La posición en la que colocan tus brazos tapona tu tráquea, entonces no puedes respirar. Así que haces un esfuerzo por intentar liberar la tráquea y poder respirar. Pero tus puntos de apoyo son los clavos que han atravesado terminaciones nerviosas, así que cuando lo haces sientes calambres y punzadas de dolor. Y repites un ciclo agónico hasta que tu cuerpo no puede más y te mueres. Así es como te mueres. Me preguntaba, papá, también lo torturaron, ¿verdad? Digo, ¿te parece poco eso? No seguí por ahí, seguí por otro lado, pero sí, lo torturaron. De hecho, las autoridades romanas confiaban en no tener que crucificar a Jesús, así que se pasaron y lo torturaron de más, pensando que el castigo sea ejemplar y así no nos obliguen a crucificarlo, pero al final hubo que crucificarlo. Sí, lo desnudaron. No aparecía como en nuestras imágenes de Semana Santa con un trapito, estaba absolutamente desnudo. Y sí, lo escupieron, sí, le pegaron puñetazos, sí, le insultaron y se rieron de él y se burlaban. Efectivamente, así fue. ¿Y sabes una cosa? De la Biblia se infiere que los que deberíamos haber estado en aquella cruz somos tú y yo. ¿Tú te ves a ti mismo perverso? ¿Tú sientes que el mal que habita en tu propio corazón y que se manifiesta en los actos de tu vida merece algo tan heavy como una cruz? ¿O te parece algo excesivo? Algo no acorde con tu nivel de maldad. Hombre, he cometido errores, no lo voy a negar, pero yo nunca he matado a nadie. La mayor parte de las mentiras que he contado en mi vida han sido para proteger. Y he intentado conducir mi vida de la mejor manera posible. Esa es la conclusión de muchos. Y si te digo que lo peor de todo es precisamente eso último, considerar tu vida como que es tuya, porque en realidad le perteneces a Dios y le debes todo tu amor y toda tu obediencia, ¿qué siente tu corazón al respecto? ¿Te irrita la idea de Dios? ¿Te irrita el concepto de un Dios que gobierna el universo, que exige tu pleitesía y para el cual tu pecado es abominable? ¿Te molesta la idea de un Dios que habla de infierno y que habla de condenación eterna? Si no te atreves a respondértelo tú, te lo digo yo. Claro que te molesta. Claro que te molesta. Eso va en el ADN de todos los seres humanos desde Adán y Eva. Nosotros decimos, mi dueño soy yo y yo no le debo explicaciones a nadie. En todo caso, es Dios el que me debe explicaciones a mí. Arturo Pérez Reverte, el escritor y periodista, lo ha dicho en muchas de sus entrevistas. Él ha sido reportero de guerra muchos años y, claro, imaginaros, como reportero de guerra ha visto la peor cara de los hombres en su peor expresión.
Y cuando a él le preguntan por la existencia de Dios, él lo niega categóricamente. Y siempre añade, así desafiante, como es Arturo Pérez Reverte, que de existir tendría algunas cuantas cosas que echarle en cara a Dios. Nos molesta la idea de Dios y lo reconozcamos o no, además de molestarnos, nos atemoriza la idea de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron en Edén, dice que se escondieron al oír la voz de Dios porque tenían miedo. Se escondieron porque tenían miedo. Y eso también está en nuestro ADN. Así que de nuestros queridos padres Adán y Eva hemos heredado la rebeldía contra Dios, que todos llevamos escrita, y también hemos heredado el miedo a Dios. Así que, por un lado, nuestro corazón está deseoso de quitarse a ese Dios de encima, o de encontrar alguna fórmula intermedia en la que yo no tenga que renunciar al trono de mi vida, pero que a la vez yo me pueda librar del miedo a Dios. Bueno, pues Daniel aquí nos enseña un camino distinto, nos enseña otro tipo de camino. Se ha bajado del trono de su vida, se ha desnudado delante de Dios, está reconociendo su propia culpa y está reconociendo la culpa de su pueblo y está diciendo, la vergüenza es toda nuestra y tú eres justo. Benditas sean las palabras de Daniel y de paso benditas las de todo aquel que las haga suyas. Y te digo una cosa, Daniel se atreve a ir todavía un poco más allá y le da la vuelta al pacto. A ver si logro explicarte a qué me refiero. Sí, hemos pecado contra ti. No lo voy a ocultar ni lo voy a llamar de otra manera. Es muy explícito en su confesión. Hemos cerrado nuestros oídos a tus profetas y todo lo que nos ha pasado es justo. Y aun cuando nos estaba pasando, en medio del llanto y del dolor, no hemos reaccionado y no nos hemos vuelto a ti. Y tú has sido justo al hacer exactamente aquello que dijiste que ibas a hacer. Pero por la misma razón, por el hecho de que has sido fiel para guardar tus pactos, es que puedo alegar a la otra parte del pacto. ¿Y qué dice la otra parte del pacto? Que si tu pueblo se vuelve a ti de todo su corazón, si se humilla, si se arrepiente y confiesa su pecado, si se convierte de sus malos caminos, entonces tú lo devolverás a la tierra y a su propósito. Aquí estamos, esto es lo que somos, lo reconozco sin ambajes. Y estoy viniendo delante de ti pidiéndote la otra parte del pacto. Porque como dice el versículo 18 en su segunda parte, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nosotros no estamos viniendo aquí confiando en nuestro nombre, Dios. Estamos viniendo aquí confiando en el tuyo. Versículo 19, oye Señor, Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, no por amor a nosotros, sino por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, tu nombre, tu nombre. El nombre de Dios refleja la esencia de quién es Él. Dios ha querido dar a conocer su nombre a la humanidad a través de la historia de un pueblo indigno e infiel, pero con el que se ha comprometido por amor de su nombre. Uy, por cierto, si lo lees otra vez, Dios ha querido dar a conocer su nombre a la humanidad a través de un pueblo indigno e infiel, pero con el que se ha comprometido por amor de su nombre. ¿Cómo se parece a nosotros como iglesia también, verdad? ¿No quiere a Dios acaso seguir dando a conocer su nombre al mundo a través de gente tan indigna y tan infiel como somos tú y yo? No voy a entrar ahí, os lo dejo para los grupos de crecimiento, pero cuidado entonces con las advertencias que Dios hace a su pueblo cuando desobedecen. ¿Cómo es Dios según la revelación que le ha dado a ese pueblo? Volviendo a la pregunta inicial, ¿es un tirano que se complace en el sufrimiento de sus criaturas? ¿O un viejo bonachón que finalmente lo pasará todo por alto?
ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, sino infinitamente más y mucho mejor. Infinitamente más y mucho mejor. Quien creó el universo y lo gobierna es alguien absolutamente ajeno a la maldad. Santo, por definición. No puede tener relación con el mal y de ninguna manera dará por inocente al culpable, sino que hará justicia absoluta en este universo. Supongo que saber que quien domina en última instancia el universo es alguien justo es muy bueno. Y supongo que saber que el mal no durará para siempre, sino que le ha puesto una fecha límite y le pondrá fin y lo revertirá, es un consuelo. Pero a los que sabemos que no somos buenos, a los que somos conscientes de la maldad de nuestro propio corazón, ¿en qué posición nos deja eso? ¿Qué puedo yo esperar de la justicia de Dios sino un justo castigo? El primer mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y claro, si Dios es quien dice ser, en realidad no merece menos. Y yo te pregunto, ¿amas a Dios así? Claro, ¿quién no quiere librarse de un castigo que le aterra y recibir una bendición? Pero ¿es el deseo más profundo de tu corazón vivir en la presencia de Dios? ¿O en lo profundo de tu corazón hay amores mayores que ese? Yo estoy perdido. Daniel se acerca a Dios desde una confianza distinta, diferente. No se acerca confiando en sus justicias, ni siquiera se acerca confiando en las justicias que podría lograr si le dieran un segundo intento al pueblo. Se acerca confiando en las muchas misericordias de Dios. Y es que, de alguna manera, Dios puede ser absolutamente justo y aún así perdonarnos. Daniel era un hombre pecador, no lo voy a negar, pero tenía motivos para sentirse mucho menos culpable que los que tenía a su alrededor. Al fin y al cabo, él fue llevado a Babilonia cuando todavía era un muchacho. Él ni pinchaba ni cortaba nada para ser responsable de lo que allí sucedió. Pagó los platos rotos de otros, si queréis verlo de esa manera. Y en Babilonia la fidelidad de Daniel a Dios ha sido incuestionable. Y no en lo fácil, ¿verdad? Él tomó decisiones radicales en su vida que pusieron en juego su pellejo y además varias veces. Sin embargo, en esta oración, él se identifica con el pueblo y con su pecado y lo acepta como si fuera propio. Y es el primero en humillarse, y es el primero en arrepentirse y en clamar por la misericordia de Dios. Seguramente a la oración de Daniel seguirían otras, pero esta es la que nos queda registrada y de las primeras. Y al hacerlo, Daniel estaba anunciando, aun sin saberlo, y como otras veces en su vida, la obra de otro. Habría pecados en la vida de Daniel, pero no los hubo en la vida de Jesús. No hubo pecados en la vida de Jesús. Jesús de verdad amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente todo el tiempo, y le obedeció en todo. Él sí que supo amar al prójimo tanto como se amaba a sí mismo, sin fallar. Él sí que supo dar un perfecto cumplimiento a la ley, enseñándonos de paso la belleza de la ley cuando se materializa en alguien y se le da su verdadero sentido. Jesús, siendo la misma esencia de la gloria de Dios, se hizo uno más del pueblo, se hizo hombre y nos enseñó lo alucinante que realmente es ese Dios al que en el fondo de nosotros mismos odiamos y tenemos miedo. Jesús es Dios dando el primer paso para la reconciliación en un nuevo pacto, un pacto de gracia en su sangre. Jesús es la única esperanza para aquellos que nos reconocemos pecadores. Jesús nos tocó siendo leprosos. Abrió nuestros oídos y nuestros ojos, los que tenemos en la cara y los de nuestro corazón, haciéndonos comprender quién era Él y quiénes somos nosotros. Jesús deshizo los engaños diabólicos. Jesús nos dio de comer.
Jesús nos mostró el nombre de Dios de una manera que podíamos comprender y nos enseñó la misericordia que lo acompaña. Sí, hay furor e ira santa de parte de un Dios justo sobre nuestra maldad, y esa justicia exige castigo. Pero como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús fue voluntario a aquella horrible cruz de la que hemos hablado, por ti y por mí. Y por sus heridas, si tú quieres, puedes ser sanado hoy. Ahora te pregunto, ¿quieres? ¿Quieres? Soy el peor comercial de Dios que la Iglesia haya tenido. Soy absolutamente indigno de hablar en nombre de Dios y probablemente soy absolutamente indigno de hacer lo que voy a hacer a continuación. Pero, ¿estás harto de ti? ¿Necesitas ser cambiado? ¿Necesitas ser salvado por Jesús? Pues por favor, ora conmigo. Señor, tuya es la justicia y nuestra la vergüenza. Reconocemos nuestra culpa, sin excusas. Reconocemos una maldad en nosotros que exige castigo. Pero no venimos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Sálvanos, Señor Jesús, regálanos tu perdón. Restaura nuestra relación contigo. Reordena nuestros amores para que tú ocupes el primer lugar, el que te corresponde, Señor. Comienza tu obra en nosotros y llévala tú hasta su cumplimiento, porque yo no puedo. Cuando estemos delante de ti, Señor, hazlo por amor de tu nombre y para gloria de tu majestad. Amén, Señor.